Sobre la relación entre tres conceptos fundamentales que hacen parte de mi estudio doctoral, particularmente la relación entre el concepto de necesidades básicas, dentro de ellas específicamente la necesidad básica de acceso al agua potable, cómo se relaciona con la noción de capacidad y cómo a su vez esos dos conceptos los encontramos en una relación con el derecho. Eso nos va a permitir explicar y fundamentar lo que se conoce o digamos la propuesta de lo que es un derecho social fundamental de acceso al agua potable y cómo en la actualidad, qué restricciones ha tenido particularmente en el escenario colombiano, qué experiencias se han tenido en el contexto internacional en ese punto de una forma muy breve y finalmente una propuesta de cómo garantizar en la actualidad ese derecho que seguiré haciendo referencia a él como el derecho al agua, más para abreviar el uso del término, y cómo el Estado tiene hoy un deber de garantía respecto de ese derecho particular. Entonces, hay como un punto de esos que siempre que uno va a hablar de alguien en particular, en este caso de la profesora Marta Nussbaum, y me llamó la atención es, bueno, ¿de dónde viene el apellido Nussbaum? En realidad es el apellido de casada, en realidad el nombre es Martha Craven. Ella adopta el apellido Nussbaum de su esposo Alan, que era un judío que le permitió, digamos, convertirse y que finalmente se divorció. Eso, digamos, a uno ya le da algunos aspectos importantes de quién es esta persona y sobre todo específicamente por su desarrollo, particularmente la teoría feminista. Ahí es donde nace la noción de capacidades, particularmente con un primer texto que fue el tema de las mujeres y el desarrollo humano. Ese es donde inicialmente propone ya en un texto formal, antes había varios artículos dispersos, la noción de capacidad, que va a ser el concepto fundamental del día de hoy. Obviamente la construcción de la profesora Nussbaum no es un desarrollo solo de ella, parte de las ideas y el desarrollo conjunto que tuvo con el economista Amartya Sen, que le permitió un desarrollo inicial y luego se fue dividiendo de esas propuestas específicamente de Amartya Sen. Hoy ya tiene algunas diferencias particulares. Entonces, en ese primer texto de las mujeres y el desarrollo humano, a partir de una experiencia de particularmente las mujeres en la India, hace el desarrollo inicial de su propuesta. Posteriormente, en un texto del año 2007, que se llama Las fronteras de la justicia, termina y va refinando mucho más la noción de capacidades. Finalmente, ya ella consolida esa visión, por lo menos es el último texto, el último libro, en el que ella ya plantea ya un desarrollo de una tesis muy madura, es el libro de Crear Capacidades, donde ya específicamente hace un desarrollo de este tema. Ese último texto, con algunas referencias de los anteriores, es el que he tomado para desarrollar mi tesis doctoral, que supone entonces, y sobre eso nos ocuparemos nuevamente hoy, cómo las personas debemos satisfacemos nuestra necesidad básica de acceso al agua potable, cómo se relaciona eso con las capacidades y finalmente cómo se relaciona eso con el derecho. Entonces son esos tres conceptos fundamentales a los que haré referencia. El primero entonces, y ya para efectos luego de desarrollar cómo se deviene esta problemática y cuáles son esas propuestas, entonces haré referencia a esos conceptos. Cuando hacemos referencia al concepto de necesidad básica de acceso al agua potable, estamos haciendo referencia a algo muy concreto. Primero que estamos tratando de que algo es agua potable, lo que significa que no lo satisface, por ejemplo, tomar agua de una fuente rauda o agua cruda. Partimos entonces de que es un agua de calidad, que es para consumo humano y que tiene unas características químicas y organolépticas que le permiten un consumo por parte de las personas. Esa es la noción de agua potable, que hacemos referencia al concepto de necesidad básica. Ese ya es un concepto que ha tenido muchos desarrollos, particularmente hay un filósofo alemán, Ernst Tugendhat, que hace referencia a que ese es uno de los fundamentos materiales de los derechos. Cuando hacemos referencia a la noción de necesidades, bueno, ¿qué es la necesidad básica? ¿Qué es aquello mínimo
para soportar una subsistencia, la vida, la salud, particularmente en el tema agua potable, es bueno. Podemos decir que este tarrito de agua satisfará hoy por un día mi necesidad básica de agua potable. A eso es a lo que hace referencia. ¿Con qué cantidad una persona puede subsistir diariamente de ingesta de agua potable? Ese es el concepto. Sobre ese es entonces lo que centraré digamos, las referencias que haga particularmente a ese punto. Ahora, ¿cómo se relaciona eso particularmente con la noción de las capacidades? Pues bueno, ya he hecho una referencia un poco a los 3 textos en los que la profesora Nussbaum desarrolla el tema, y específicamente se separa en un elemento fundamental para efectos de la tesis y de la charla que voy desarrollando, en el listado que Marta Nussbaum propone. A diferencia de Amartya Sen, que en Amartya Sen la noción de capacidad es una noción genérica, muy amplia, muy rica, digamos, en contenido, Marta Nussbaum ya va proponiendo con un sentido mucho más pragmático. Eso obedece a varias razones. Primero, la cultura. Estamos hablando de Amartya Sen, que es un indio, que viene de una cultura propia, que tuvo una educación en Estados Unidos, pero hay un contexto cultural que entra a marcar esas condiciones. Por el contrario, Marta Nussbaum ya percibe una necesidad de lograr un acercamiento mucho más práctico. Ella, pues adicionalmente de los estudios en letras que tiene, también tuvo estudios en derecho, lo que le hace acercar mucho más a esa concepción. Y ella lo que plantea es, bueno, ella propone un decálogo de 10 capacidades básicas, particularmente vida, salud física, emociones. Hay otras 7 capacidades básicas que ella entra a definir, y lo que ella plantea es cualquier Estado razonablemente justo debería garantizarlos como derechos. Entonces, para ella, y digamos hay un punto, una conexión con el derecho, ella plantea, esos deberían ser el decálogo de los derechos humanos. Y hace una afirmación que es muy importante. Lo que ella dice, el lenguaje de las capacidades es mucho más rico, mucho más técnico y mucho más concreto que el lenguaje de los derechos, que es abstracto, vago, gaseoso, y ya es un punto muy importante, una reflexión básica. Finalmente, la noción de derecho, digamos, nociones de derecho, hay muchas, digamos, cada actor tiene una postura y esa se enriquece a partir de las concepciones culturales, sociales, económicas, particularmente la que haré referencia a la noción de derecho fundamental. Eso, digamos, en el campo jurídico significa que no todos los derechos son iguales. Y, por ejemplo, cuando vamos a hacer referencia al derecho al agua, no estamos haciendo referencia a la misma concepción. Por ejemplo, no es lo mismo el dueño de un predio en una zona rural que tiene derecho a captar agua de otro. Eso también se denomina un derecho y es un derecho subjetivo, judicialmente exigible, que se denomina derecho al agua. Al que yo quiero referirme es particularmente a la noción del derecho social fundamental de acceso al agua potable. Y hay un componente básico que haré referencia a continuación. Hay particularmente 2 autores, el profesor Robert Alexy y el profesor Carlos Bernal Pulido. Robert Alexy es, digamos, uno de esos grandes teóricos, hoy es uno de los grandes teóricos vivos, filósofos del derecho más importantes. Uno de sus alumnos fue un estudiante suyo colombiano, el profesor Carlos Bernal Pulido, en el que desarrolla y empieza a plantear la noción también de derecho fundamental. Ellos plantean que un derecho fundamental tiene 2 características primordiales. Hay unos aspectos formales y unos aspectos materiales. En el aspecto formal al único que haré referencia, es que debe tener un reconocimiento normativo. Esto supone que tenemos que buscar una norma en la que ese derecho esté contenido, particularmente en las constituciones. Eso es a lo que en derecho, ese texto, digamos, que tenemos en la Constitución, lo que dice artículo 13, artículo 12, es lo que en derecho llamamos una disposición. Esa disposición se traduce en posiciones jurídicas o en normas o en derechos. Eso lo que significa es cómo tornamos esas letras, ese texto, en un derecho judicialmente exigible y reclamable. Ese es un aspecto formal. Un derecho debe tener un reconocimiento normativo. Pero adicionalmente eso no es suficiente para calificar algo como fundamental. Adicionalmente requerimos un fundamento material para poder justificarlo. Y ese fundamento es de tipo moral. Ahí es donde entra en juego la noción de necesidad básica. Uno de los fundamentos para justificar materialmente un derecho es que garantice, que satisfaga una necesidad básica. Por tanto, ¿en qué consiste la tesis y sobre qué les voy a plantear? La tesis que quiero desarrollar es que el derecho social fundamental de acceso al agua potable lo que hace es, ¿por qué es un derecho? Porque satisface una necesidad básica, la necesidad básica de agua potable.
primer aspecto. Segundo, encuentra consagración en nuestra Constitución, por lo menos en la colombiana. El artículo 366 de nuestra Constitución señala que el Estado tiene el deber de satisfacer la necesidad básica insatisfecha, entre otras, de agua potable. Eso supone reconocimiento formal y, al suponer la satisfacción de una necesidad básica, un reconocimiento material. Eso no supone una noción completa de derecho. Eso no es suficiente. Para uno poder explicar, bueno, ¿qué me garantiza ese derecho? Es lo que en la filosofía del derecho se plantea como una relación triádica. Tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. El sujeto activo es quien detenta un derecho, el sujeto pasivo es aquel obligado y el objeto es aquella obligación que puede exigir el sujeto activo del sujeto pasivo. ¿Qué es lo que les voy a plantear seguidamente? El sujeto activo titular de ese derecho es cualquier persona asentada en un área urbana que puede exigir del Estado, sujeto pasivo, un objeto, y el objeto se divide en dos aspectos, en que él le puede exigir al Estado que determine un esquema de prestación del servicio público domiciliario de acueducto, forma material en que hoy se satisface en el mundo es el acceso al agua potable y que supone que las personas, el Estado debe fomentar que las personas desarrollen sus capacidades para que satisfagan por sí mismo esa necesidad básica. Primer aspecto. Eso supone también considerar que hay algunas personas que no pueden desarrollar una capacidad para esos aspectos. Como no es posible que la desarrollen, el Estado asume en ese caso un deber adicional. Fomentar en esas personas, en las que sea posible, la satisfacción de esa necesidad básica. Y respecto a aquellas que no lo pueden lograr, por ejemplo, una persona en estado de coma, en la que no puede satisfacer por sí mismo las prestaciones que supone garantizar ese derecho, el Estado debe garantizarle unas condiciones básicas que satisfagan su necesidad básica de acceso al agua potable. Ese es el contexto básico, fundamental, para poder entender lo que les voy a plantear a continuación. Cómo esa tesis, esa propuesta, se enfoca en un elemento práctico, digamos, en la realidad, y cómo ya lo podemos hacer aplicable a partir de una propuesta normativa específica. Eso supone entonces adscribir a un problema práctico. ¿Cuál es el problema práctico en este momento en el Estado colombiano? Si alguno de ustedes es abogado o ha trabajado particularmente en una empresa de servicios públicos, va a comprender mucho más fácil esa problemática. Si no, basta que alguno de ustedes, creo que todos lo son, sean usuarios del servicio público domiciliario de acueducto. ¿Qué es ese servicio? Es usted poder abrir la llave y poder disfrutar de agua. Ese es el servicio público domiciliario de acueducto, que usted tenga la posibilidad de disfrutar un buen servicio, que sea agua potable y que usted pueda satisfacer más allá de sus necesidades básicas, otras necesarias, u otras, por ejemplo, poder tomar una ducha tranquilo. Eso satisface más allá de la mera necesidad básica. Ya de entrada le otorga a usted calidad de vida y le otorga otras condiciones adicionales que cada uno va a valorar de forma distinta. Y ese es un aspecto básico de la noción de capacidad. La noción de capacidad son esos seres y haceres que cada uno valoramos de forma independiente. Es mi ser y mi hacer en cómo esas capacidades, en cómo logro esos aspectos que tengo razón para valorar en la vida. Entonces, ¿cuál es esa problemática en la actualidad? El esquema de prestación del servicio público de acueducto en la actualidad supone una relación de mercado, poniéndolo en esos términos. ¿Qué supone esa relación de mercado? El Estado les autoriza a las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios para que presten ese servicio, a cambio de un precio. ¿Quién asume el pago de ese precio? Los usuarios, las personas. ¿Eso qué supone? El acceso a ese servicio supone un costo. Y dentro de uno de esos elementos que satisface ese servicio público domiciliario son las necesidades. Hay una cantidad mínima que diariamente yo tengo que consumir de agua potable para poder vivir. Ese es el concepto de necesidad básica de acceso al agua potable. Pero ahora, ese servicio tiene un costo. El Estado trata de fomentar, y bueno, parte de algo que es claro, en la actualidad hay unas personas que tienen unos recursos, unos ingresos que le permiten satisfacer esa necesidad. Un caso, por ejemplo, es mi situación. Trabajo en la Universidad de Antioquia, tengo un trabajo estable, tengo un salario razonable y eso me permite poder pagar ese servicio público en la necesidad que yo requiera. Pero ¿qué pasa con aquellas personas de menores ingresos?
¿Qué pasa cuando no pueden pagar el costo que supone el servicio? El Estado les otorga subsidios. En el municipio de Medellín, por ejemplo, para el estrato 1 es hasta el 60% del costo de la prestación. Eso supone que la persona tiene que hacer un esfuerzo por pagar ese 40 adicional. ¿Qué pasa si una persona no es capaz de pagar ese 40 adicional? Y lo pongo con un caso. Hasta junio de este año, la medida de pobreza extrema en Colombia significa que una persona tenía un ingreso inferior a, si no recuerdo mal, 280.000 pesos mensuales. Si una factura de servicios públicos cuesta 29.000 pesos, ¿eso a qué equivale? Al 10% de sus ingresos. Significa que él tiene que destinar como mínimo esa cantidad. De lo contrario, la ponemos en una situación de inanición. ¿Qué pasa cuando esa persona no es una sola, son una familia de 3 niños? Eso supone una mujer cabeza de familia, muy usual en nuestro contexto, con 3 hijos menores, imposible, casi que imposible que pueda subsistir con esa cantidad. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el deber que hoy se regula en nuestro ordenamiento jurídico? Cuando suceden 2 periodos de facturación, si no hay pago, las empresas tienen un deber, y es un deber legal. La ley 142, que es la que regula esa materia en nuestro ordenamiento, les impone el deber de suspender el servicio. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Es un deber normativo. ¿Qué pasa si no lo cumple? Incumple la norma y está sujeto a sanciones y a demandas. ¿Qué tiene que hacer? Suspender el servicio. ¿Pero qué vamos a hacer con esa persona que tiene esa necesidad básica insatisfecha? Hay que hacer algo. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Particularmente ahí ponemos a la persona en una situación muy difícil. Primero, y de hecho es lo más usual y es lo más común, si usted está en esa situación, usted tiene que satisfacer su necesidad básica. Ese es el concepto de básico, es lo mínimo para usted subsistir. ¿Qué hace usted si le suspenden el servicio, le cortan el servicio? Lo primero que usted hace es ir donde el vecino. Vecino, me regala agua, me regala un baldecito de agua, o me presta una manguera mientras tanto, mientras que yo voy mirando qué hago. El vecino, y eso supone ya una relación de cercanía, o bien fáctica, o bien familiar, para usted satisfacer esa necesidad. Eso es lo usual que pasa. Pero ¿qué pasa si el vecino o usted no cuenta con esa beneficencia, esa generosidad de la que nos hablan Adam Smith, incluso por ejemplo en la teoría de los sentimientos morales, que ese sentimiento no lo genera aquella otra persona cuando está en una situación de necesidad? ¿Qué pasa si eso no ocurre? Tenemos que ir descartando alternativas. Esa será una opción viable, comprar una botellita de agua. Una botellita de agua, esto en el mercado promedio, cuesta 1.000 pesos. Según la Organización Mundial de la Salud, hay una base mínima con la que usted sobrevive diariamente, solamente el nivel de sobrevivencia. Esto es consumo, ingesta de agua, y son 7.5 litros de agua diarios. Eso supondría que usted tendría que comprar 7 botellitas de estas, que cuestan 7.000 pesos. Recordemos el caso que les puse de la señora, que el Estado tiene un subsidio hasta del 40%. En este momento, un consumo de 14 metros cúbicos supone que esa persona tenga que pagar al mes 20.000 pesos. Eso no es comparable con esto. Diariamente es imposible que lo haga. Si no es capaz de pagar el servicio, esta no es una alternativa. ¿Qué otras alternativas le quedan? Hay una muy dolorosa que es el fraude, y eso es muy común. Es tomar ilegalmente el servicio de agua potable para satisfacer su necesidad. Eso moralmente no debería ser así, pero es una situación en la que están expuestas las personas. Hay otra alternativa institucional, recurrir a lo que actualmente tenemos, la acción de tutela. La acción de tutela está hoy generalizada en este escenario. Ese es el caso particular. ¿Qué ha hecho la Corte Constitucional, los jueces, y en qué escenario se garantiza ese acceso? Particularmente cuando en la jurisprudencia que ha tenido, especialmente desde el año 2007 hasta la actualidad, lo que se denomina en derecho una línea jurisprudencial uniforme. Si se acredita que se trata de una persona que tiene un reconocimiento constitucional, esto es, la Constitución señala a algunas personas que merecen un trato especial, como los niños, las madres lactantes, madres cabeza de familia, enfermos, inválidos, en una de esas condiciones, y adicionalmente la incapacidad para pagar el costo del servicio es involuntaria, lo que ha ordenado la Corte Constitucional, la jurisprudencia, los jueces, es que el prestador tiene que suministrarle lo que se ha denominado un mínimo vital.
¿Cómo lo ha definido la Corte? ¿En qué consiste ese mínimo vital? La Corte Constitucional, con un estudio, particularmente la Organización Mundial de la Salud, ha dicho una cantidad mínima, son 50 litros de agua potable por persona al día. Y eso satisface no solo la necesidad de sobrevivir, sino adicionalmente la de cocción de alimentos, baño, arreglo de ropas, uso de instalaciones sanitarias, y por eso considero que esa es la cantidad mínima con la que una persona puede vivir. Pero en ningún caso la Corte Constitucional ha señalado que ese suministro sea gratuito. ¿Qué significa eso? La deuda se va acumulando, no hay gratuidad. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué incentivo se tiene para la empresa? Cuando la deuda sea lo suficientemente grande, ¿qué va a hacer? Yo puedo rematar, secuestrar los bienes o rematar los bienes inmuebles para satisfacer mi deuda. Pero es una situación mucho peor la que le genera tanto a la persona, tanto a la empresa, tanto al Estado. ¿Por qué a cada una de esas personas? A la persona porque en realidad le está imponiendo una carga que es casi que imposible. Si no es posible que pague unos costos mensuales mínimos, mucho menos una deuda de ese nivel. Le está imponiendo una carga a los prestadores que no tendrían por qué asumirla, y es una carga tanto moralmente compleja. Es si usted tiene una deuda lo suficientemente considerable, remate ese inmueble, saque a esa persona del inmueble con sus hijos y satisfaga su deuda. Eso no es razonable. No es que no sea jurídicamente posible, sí, es válido, pero no es razonable, y desde una perspectiva de justicia no deberíamos admitirlo. Pero también se impone a los prestadores, que también tienen derecho a una utilidad razonable en su actividad, cargar con una deuda que los lleva hasta esa situación. Eso en unas empresas grandes, digamos, las empresas grandes pueden amortizar ese tipo de costos o lo pueden distribuir en el costo que supone prestar el servicio, que en últimas pagamos los usuarios, el resto, los que sí pagamos, que tampoco es justo. Pero adicionalmente les genera, ¿qué pasa si estamos hablando de una empresa pequeña? Siempre pensamos en las grandes prestadores, pero de hecho en Colombia hay 1.102 municipios y hay 6.500 prestadores. ¿Eso qué supone? En las veredas, en los municipios, hay muchos prestadores. Cuando usted le dice a una empresa de esas pequeñas que tiene que asumir ese costo, financiar una deuda que no hay certeza de pago, ¿qué es lo que va a hacer si son muchas las personas que llegan en esa situación? La empresa no va a poder seguir prestando el servicio, porque suponen un flujo de caja, un dinero necesario para poder ir pagando los costos de los químicos, los costos de mantenimiento de la infraestructura. Eso supone ese tema. ¿Cuál es el problema? Y es la hipótesis que yo planteo en mi tesis de investigación. Esa solución que hasta el momento de la jurisprudencia es insuficiente. Y por un aspecto fundamental, ¿recuerdan esa relación triádica, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto? Porque no le está imponiendo el deber a quien debe ser. ¿Quién debe asumir ese deber? El Estado. ¿En qué términos? Es la segunda parte, es mi propuesta de investigación, que ya les voy a plantear en qué consiste. Entonces, la solución judicial actual plantea restricciones que no son, y son intereses jurídicamente que hay que proteger, de las personas, de los prestadores, y no le asigna deber al Estado. Mi propuesta es necesario asignarle un deber al Estado, y para eso tomo como fundamentos teóricos dos nociones: el concepto de necesidad básica y el enfoque de las capacidades, o de la capacidad o del desarrollo humano, con cualquiera de esos tres términos se conoce en la literatura, desarrollado particularmente por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Me voy a concentrar en Martha Nussbaum para explicar entonces cuál es mi propuesta. Mi propuesta parte de reconocer esa relación triádica que supone sujeto activo, sujeto pasivo y una obligación. ¿Cómo concibo yo la obligación? El Estado tiene que fomentar la capacidad. En eso, digamos, en esas dos palabras se resume mi tesis, mi propuesta. El Estado debe fomentar las capacidades de las personas. ¿Para qué? Para que satisfagan por sí mismos su necesidad básica de acceso al agua potable. Pero cuando eso no es posible, hay un deber de ayuda por parte del Estado. Eso supone una cosa muy importante que ya ha sido resaltada por Ernst Tugendhat, el filósofo del que les hablaba, que el deber del Estado de ayudar solo es exigible en aquellos casos en que la ayuda se da para que se ayude a sí mismo. O sea, no estoy hablando de que siempre vamos a conceder agua, no, porque eso es un poco como démosle agua hoy que será necesidad mañana, no.
El punto es, creemos la capacidad para que la persona satisfaga por sí mismo su necesidad, porque eso armoniza dos aspectos. Hay algunas personas, les ponía mi caso, soy una persona que tengo un trabajo estable, ¿sería razonable, justo que el Estado, en mi situación actual, me ayudara a satisfacer esa necesidad? No. ¿Por qué no? Porque yo tengo desarrollada mi capacidad para hacerlo. Como yo tengo desarrollada mi capacidad, no es exigible un deber por parte del Estado. Pero el Estado debe fomentar que todas las personas hagamos eso. Obviamente, cuando se activa y cuando es razonable que el Estado ayude, cuando eso no sea posible. Y en eso la noción de capacidad es fundamental. La noción de capacidad es cómo hacemos para que las personas sean y hagan aquellos que tienen razón para valorar, esto es, para hacer y hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le imponemos un deber al Estado para que haga eso? Entonces, mi propuesta es, defina Estado o defina Corte Constitucional en una línea jurisprudencial nueva, o bien vía legislador defina una nueva política dentro de una modificación al actual régimen de prestación del servicio público en el que se reconozca eso. ¿Cómo? Modificando el actual esquema de prestación del servicio público domiciliario de acueducto. ¿De qué forma? Primero, hoy lo está haciendo en parte, está fomentando el hecho de que las personas que tenemos capacidad podemos satisfacer nuestra necesidad. En ese caso ya no hay un deber adicional, el Estado cumplió. ¿En qué me concentro? Bueno, retomemos ese caso de la señora que tiene los 3 niños, que no le alcanzan los recursos para satisfacer esa necesidad. Concentrémonos en ella. Ese es un deber que es exigible del Estado. Pero ¿cómo nos vamos a concentrar en ella? Particularmente, fomentemos su capacidad para que ella pueda satisfacer su necesidad básica de acceso al agua potable y adicionalmente la de sus 3 niños. ¿Cómo se hace eso? Con políticas de ayuda. No es dar agua. Eso en realidad soluciona parcialmente el problema. Creemos condiciones, creemos capacidades, fomentemos esos escenarios, particularmente, y ya es un problema, y en ese, digamos, no desarrollo un poco más la tesis, porque ya hay varios aspectos desarrollados, es la relación con la pobreza. O sea, la pobreza es una forma de privación de capacidad hoy en el mundo. ¿Cómo hacemos para hacerlo? ¿Cómo hacemos? Yo me concentro en un punto muy pequeño. Hagamos que las personas satisfagan por sí mismos su necesidad. Impongámosle al Estado que les ayude a fomentar su capacidad para que satisfagan esa necesidad diaria de agua potable. Eso supone reconocer que hay algunas personas en las que no es posible desarrollar esas capacidades. Por ejemplo, una persona que está en estado de coma, no es posible que a ella le fomentemos una capacidad, salvo que se mejore, se alivie, bueno, será un escenario. Pero en ese caso ya existe un deber adicional del Estado, es continúe garantizándole el acceso a la necesidad básica de agua potable hasta que pueda desarrollar su capacidad. En caso de no ser posible, lo tendrá que hacer de forma permanente, de forma continua. ¿Qué supone eso? En el Estado, y supone un reconocimiento de que hay algunas personas vulnerables o faltas de capacidad. Y en eso ya es una aplicación práctica de lo que es el concepto en Amartya Sen y específicamente en Marta Nussbaum. ¿Y cómo lo relaciono ya con la necesidad básica, capacidad y derecho? Con la siguiente articulación. Particularmente, en ese punto, suponemos reconocer quiénes son esas personas vulnerables. Y van a ser aquellas personas en las que existe un mayor riesgo de afectación de esa necesidad. Y son aquellas que tienen un previo reconocimiento constitucional. Eso supone una cosa. La Constitución ya tomó partido por algunas personas que ha considerado en cierta medida vulnerables. Ha dicho, por ejemplo, los niños son fundamentales, el artículo 44 de la Constitución. El artículo 13 nos dice, hay algunas personas en situación de debilidad física o mental manifiesta a las que el Estado debe ayuda. Lo ha dicho también con las madres lactantes. En el derecho internacional también se ha reconocido particularmente para las mujeres cuando están en situación de discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en 3 casos específicamente en relación con comunidades indígenas. Ese caso es muy bonito porque lo que dice es, el Estado lo que ha creado es dependencia de esas comunidades, no les ha fomentado su capacidad de que ellos mismos desarrollen y satisfagan. En ese caso el Estado tiene que garantizarles hasta que lo desarrollen. Han sido 3 casos contra Paraguay, el caso Sahuaxayana, si no estoy mal, no recuerdo, y
la pronunciación y otros 2 casos adicionales en los que ha hecho esa consideración. Entonces supone un reconocimiento formal de tipo normativo y un reconocimiento en la realidad. ¿Cómo sabemos que una persona carece de capacidad? Ahí tenemos que ir a los indicadores. El indicador por el que yo apuesto, digamos siendo consecuente, es el del desarrollo humano. El desarrollo humano es ya la aplicación práctica, concreta, del enfoque de las capacidades de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, particularmente desde el enfoque económico. ¿Qué es el desarrollo humano? Una forma de medir el índice agregado en la economía de cómo se desarrolla y va avanzando los estados. Es distinto al PIB, al Producto Interno Bruto, al Producto Nacional Bruto, porque ese lo que hace es agregar condiciones. El índice de desarrollo humano, que es la forma en que se mide, determina condiciones específicas. Si eso lo podemos determinar en un caso concreto y se reúnen esas 2 condiciones, ese deber del que les planteé se activa para el Estado, de garantizar fomento de capacidades para que la persona pueda satisfacer por sí mismo esa necesidad básica de acceso al agua potable y la pueda tener de cara al futuro. ¿Eso qué supone y qué consecuencias trae esa tesis? Por lo menos hay una importante y digamos viene digamos mucho de mi formación también en Derecho Económico, pero muy también de la mano, y hay que hacer un quiebre entre la tesis de Martha Nussbaum y de Amartya Sen. Amartya Sen es economista, es filósofo también. Martha Nussbaum es esencialmente filósofa. ¿Qué es lo que trata de hacer Amartya Sen? Buscar cómo la noción de capacidad puede también a su vez ser una noción eficiente. En el caso que les acabo de plantear se logra la eficiencia. ¿Por qué? Si efectivamente ese deber se puede atribuir al Estado de fomentar las capacidades en esas personas vulnerables para que satisfagan esa necesidad básica y en aquellos casos de que no sea posible les dé agua, en ese caso estamos poniendo a esas personas en una situación mejor que la que hoy existe. Eso supone una relación Pareto superior, que supone hoy las personas van a quedar, las que hoy disfrutan del acceso, en una condición igual, pero vamos a mejorar los que están más abajo, que es donde en realidad el Estado debería mejorar. El Estado debería ayudar a estas personas que están más abajo, ayudarlas a estar en un nivel superior, ayudarlas a crear unas capacidades, unas condiciones que las fomenten. Eso a su vez redistribuye de una forma más adecuada los recursos públicos. No los vamos a utilizar en el común, en las personas donde se pueden desarrollar, no, vamos a enfocarlo en aquellas personas que más lo requieren. Ese es el elemento de eficiencia que también se puede determinar en esta propuesta. Quiero concluir, y ya digamos para abrir el escenario de las preguntas, de las inquietudes, de cómo inicié yo la investigación. De hecho, estaba dentro de la presentación del brochure que invitaba a esta conferencia. Y es una cita de Amartya Sen que fácilmente se encuentra inmersa en la tesis, en la propuesta de las capacidades de Martha Nussbaum. Preguntar cómo van las cosas y si se pueden mejorar es una parte ineludible de la búsqueda de la justicia. La tesis de Martha Nussbaum es un desarrollo parcial de una tesis de la justicia. Ella parte específicamente de un punto muy alto y es la tesis de Rawls. A partir de ahí ella dice, yo no pienso criticar todo lo que hizo Rawls. La tesis de Rawls para explicar la justicia es adecuada. Yo me voy a enfocar en un aspecto muy específico y es cómo hacemos con estas personas. En ese mismo aspecto, ya en un campo mucho más práctico, es el que el día de hoy quise compartir con ustedes, es cómo le podemos atribuir un deber jurídicamente exigible al Estado para fomentar las capacidades en aquellas personas que están mucho más abajo y que respecto de ellas son las que el Estado tiene un deber positivo, un deber de actuar. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud. Perfecto. Ha sido muy claro, pues, y el desarrollo que haces es fundamentalmente de acceso al agua potable, pero uno podría trasladar esto a otros servicios públicos, particularmente hay una discusión desde hace mucho tiempo con lo que es la energía eléctrica y en nuestra ciudad, pues digamos afortunadamente las condiciones se han dado para que eso no sea una problemática muy grande, no es que no exista, pero se me ocurre un tema que ha surgido, insisto, desde hace varios meses, incluso años, es la costa atlántica y cómo una compañía como Electrocaribe
que es pertenece incluso, pues ya es una multinacional extranjera, se ha visto en la necesidad de cortar los servicios de energía eléctrica por falta de pago, y siempre se critica esa posición de esta compañía. Digamos, podríamos asimilar de alguna manera esto. Hay, pues, en la misma tríada que tú propones, alguna sustentación, o definitivamente hay que tratarlo de una manera distinta, ese acceso a la energía eléctrica. Perfecto. Voy a aprovechar la pregunta del profesor Pablo, si no hay otras adicionales, para profundizar un poco y ampliar, digamos, un poco más la reflexión. Primero, creo que sí, digamos, esta propuesta es en un caso muy específico, es cómo se satisface la necesidad básica de acceso al agua potable por medio de un servicio. Creo que es extrapolable a otros derechos, particularmente aquellos que tienen la característica de ser derechos de segunda generación o derechos sociales. Particularmente, bueno, los que suponen prestaciones positivas por el Estado. Hay una relación muy estrecha entre los servicios públicos y la garantía de los derechos sociales. Uno de esos es el que plantea el profesor Pablo, el tema de la energía eléctrica. La energía eléctrica es una prestación positiva que supone unas garantías. ¿Cómo encontraría yo la relación? Si podemos encontrar una adscripción a una necesidad básica. Eso es un punto. Pero ahí es muy importante diferenciar escenarios y contextos culturales. El agua es independiente del escenario donde lo estemos planteando. ¿Por qué señalo eso? Según los estimativos de un hábitat de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para el año 2000, se espera que para el año 2030 el 61% de la población mundial, esto es alrededor de 3.300 millones de personas, estemos todos concentrados en áreas urbanas. ¿Eso qué supone? Necesidades específicas dentro de esas áreas. Por eso el tema era servicio público domiciliario de acueducto. Eso mismo lo podemos plantear en energía. No es posible encontrar sustitutos, digamos, en eso, en una ciudad. Y lo pongo con agua ya para poder ir nuevamente al tema de energía. ¿Cómo le pedimos a una persona que habita en el barrio de Belén que vaya y busque una fuente de agua? Todas están cerradas, tapadas, ahí no hay nada que hacer. En energía, supones un elemento, ¿cómo lo relacionamos con una necesidad básica? Pero eso es cultural y es contextual. Y para eso me voy a referir a un ejemplo en Europa, para luego llevarlo aquí a Colombia. En este momento, de hecho, se discute en Inglaterra, especialmente, y en España, un mínimo vital en energía, pero con ciertas restricciones. ¿Cuándo, cómo y a quiénes? Primero, en invierno. ¿Por qué? Se ha demostrado, estadísticamente, hay un nivel, una propensión, un riesgo muy alto de muerte por congelación, o sea, por falta de tener una calefacción adecuada en momentos de invierno, particularmente con las personas de la tercera edad. Digamos, siendo muy gráfico, ellos no se dan cuenta que se están muriendo, y es particularmente por falta de calor, de energía. Energía eléctrica, gas puede ser, son sustitutos, pero en ese caso es contextual. En Colombia, de hecho, la Corte Constitucional ha tenido algunas sentencias relevantes en ese punto. Hay una, de hecho, digamos, también muy relacionada con eso, y fue una cárcel que se hallaba en un páramo. Y en esa cárcel, el energético, para poder producir específicamente agua caliente era el gas, la energía eléctrica. En ese caso, tuteló la cárcel porque la empresa de energía le suspendió el suministro y no había alternativa de gas. ¿Qué estaba pasando con los presos? Están sufriendo hipotermia, porque el agua muy fría y generaba ese efecto, y en una zona de páramo. ¿Qué le ordenó la Corte? En ese caso ordenó continuar el suministro para garantizar ese derecho. Ahora, ¿cómo vamos llevando y trayendo eso un poco más a una necesidad de una persona en una ciudad específicamente? La energía, digamos, no es tan fácil encuadrarla como una necesidad básica. ¿Por qué? Porque encuentra sustitutos cercanos. Hago referencia a la energía eléctrica. Podemos encontrar sustitutos con el gas, que de hecho es mucho más económico, es mucho más eficiente también en el uso de, digamos, de los usos específicos que se tienen, y hay otros de ese tipo. Pero hay algunas circunstancias en las que sí se puede tornar necesario y fundamental. Por ejemplo, si lo requiero para un tratamiento médico
y ese tratamiento médico puede poner en riesgo mi salud. Ahí lo vamos encontrando como un servicio público domiciliario que en principio la energía no garantiza una necesidad básica. Eso partiendo de que ese es el criterio fundamental para poder exigir como criterio material esa fundamentalidad. En ese caso diría sí, y de hecho la Corte lo ha reconocido. Ha dicho, en esos casos, cuando la prestación del servicio público de energía, cuando su falta de prestación más bien pone en riesgo evidente la vida, en ese caso hay que garantizarlo por una vía de conexidad, no de forma directa, por vía de conexidad porque se puede afectar la vida, la salud de la persona. Ese ha sido el escenario. Creo que sí se puede extrapolar a ese, por tanto, sí es posible extrapolar la tesis que les acabo de plantear desde la perspectiva del fomento de capacidades, también en el caso de energía eléctrica. Pero quiero poner un punto adicional para un poco problematizar un poco más la discusión, sobre todo como lo planteo en el tema de la energía eléctrica en la costa. Hay una cosa que pues es cierta, digamos, es fácilmente pedir las informaciones en el ministerio, ¿dónde están más focalizados los subsidios? Recordemos que el Estado para aquellas personas de menores ingresos otorga subsidios, ¿cierto? Es una condición básica, pero el Estado tiene varios fondos en energía para otorgar subsidios. ¿Cómo los focaliza el Estado? Uno de esos, es uno de los más cuantiosos, dice, voy a focalizarlos en aquellas regiones donde exista más fraude, donde la cartera sea más difícil de recuperar, a esas personas les voy a dar un subsidio hasta el 90% en energía eléctrica. ¿Qué incentivos genera eso? Para la empresa, Electricaribe, pues más bien para la empresa, cualquier empresa, ninguno. Siempre es mejor tener personas que no paguen y que tengan fraude. ¿Por qué? Porque el Estado me va a pagar. Si esa persona no tiene los recursos, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Está acolitando, un poco ayudando, digamos, en ese punto. ¿Qué es lo que debería fomentar el Estado? De hecho, no es subsidios, creo que es la alternativa. Cree capacidades, cree cultura, pero esa no es la forma. Porque ¿quiénes pagamos esos subsidios que se van para ciertos sectores con esas condiciones? Todos ustedes y yo, el resto de los usuarios del país. Porque a diferencia de lo que ocurre con acueducto de alcantarillado, donde los subsidios son municipales y son los municipios los que hacen el esfuerzo financiero por otorgar los subsidios, en materia de energía eléctrica son fondos nacionales. Entonces, somos todos los usuarios que llevamos y apoyamos a empresas y a sectores donde en realidad lo que deberíamos fomentar son otras alternativas. Eso para culminar ahí la respuesta y cerrar ahí como ese contexto. Bueno, muchas gracias por la presentación, de verdad que lo deja uno con muchas inquietudes. Yo, la verdad, de Derecho y Economía sé muy poco, soy estudiante de Biología, pero soy ser humano y convivo de alguna manera con lo de los servicios públicos. Y es en ese sentido en que yo me hago la pregunta, por ejemplo, otros servicios como la calidad del aire, que nosotros no pagamos por eso, pero pues deberíamos tener una calidad del aire, es un derecho fundamental. Nosotros, antes de quedarnos, o sea, si nos quedamos sin agua, pues bueno, resistimos unos días, pero es que si nos quedamos sin una buena calidad del aire nos podemos morir en segundos. También la cuestión del ruido en las ciudades. En este momento estamos rodeados de peces, ¿cierto? Acá, y en las ciudades muchas veces nosotros podemos tener energía, podemos tener agua, pero la parte paisajística del ambiente es súper importante para un buen desarrollo humano, para una conciencia ambiental. Entonces te hago preguntas al respecto. Yo sé que de pronto no sé, se descontextualizan de pronto o no sé qué tanto lo pueda responder, pero me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Perfecto. Digamos, ahí voy a plantearlo, digamos, con otro caso para luego llegar a la pregunta. Hay un concepto en economía que es el concepto de bienes públicos. Eso, digamos, cuando uno le plantea eso a un abogado y le dice bien público, va a pensar en otra cosa. ¿Cómo se los planteo en economía? Hay algunos bienes de los que todos accedemos sin ningún costo relativamente alto, pero ¿qué pasa si los empezamos a sobreexplotar? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el atún, que ya no hay fuentes. ¿Por qué? Todos vamos, pescamos, producimos mucho dinero, porque en realidad es una de las fuentes grandes hoy de generación, pero ¿qué pasa cuando se sobreexplota? Sucede lo que en economía se llama la tragedia de los comunes, ya nadie se va a beneficiar. Eso un poco pasa con bienes públicos como el que planteas, el tema del aire, el tema del ruido, un poco a casi nadie le importa, a casi nadie le interesa. Los estados que tratan de hacer regular por la vía de
generación de incentivos o por la vía de cobro de impuestos. Eso, por ejemplo, es lo que en economía llaman un impuesto pigouviano. Esto es cobrar por la contaminación que se genera. Obviamente esa es una solución imperfecta, muy imperfecta, porque eso significa que usted puede contaminar todo lo que desee. ¿Qué supone eso? ¿Cómo miramos una alternativa para que no se genere ni ese tipo de contaminación y cada uno sea responsable? Eso supone que cada ente que genera ruido, que genera contaminación, internalice sus costos. ¿Eso qué supone? ¿Cómo generar estrategias para que usted lleve ese costo suyo y lo haga con una que no genere lo que se denomina en economía una externalidad negativa o un perjuicio para el resto de la comunidad por usted obtener un beneficio? ¿Qué es lo que eso supone? Hay que ser más estrictos en ese tipo de mecanismos. ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy costoso. ¿Qué es hacia dónde deberíamos ir? Yo creo, de hecho estoy de acuerdo. Aquí la contaminación visual es espantosa, o sea, pero eso también es muy cultural y eso se relaciona con la cultura. Cada vez me voy más por ese sentido en relación con preguntas como esa. Si alguna vez ustedes tienen la posibilidad de viajar por fuera, Europa, Estados Unidos, van a notar la diferencia. Solo cuando ustedes miren, bueno, salvo las ciudades grandes y bien congestionadas, Nueva York no aplica, pero el resto, por ejemplo, son espacios muy amplios y lo que tratan de fomentar es eso, pero es muy de cultura. Aquí en realidad, y lo pongo con un escenario muy sencillo, su vecino es el más, si tienen algunos las fortunas de los vecinos bullosos, no respetan ese derecho, ese yo creo que es absolutamente fundamental, lástima que no sea exigible, es que le ponen un bafle, pues pueden ser las 7, las 8 de la noche, pero no quiere llegar, la casa debería ser eso, un escenario para uno descansar, encontrarse con uno mismo, pero no encontrarse con la música del vecino, o con el ruido externo, o con el ruido de las vías, pero en eso va, primero, escenario cultural, y segundo, si es posible que por la vía del derecho se regule, por la vía de los impuestos pigouvianos o por la vía de otros mecanismos que en todo caso van a ser mucho más costosos, pero que estoy de acuerdo que de hecho deberían estar impuestos. No sé si hay alguien. Gracias. Muchas gracias por tu presentación, me parece súper interesante el tema que estás investigando. De hecho, investigo el mismo tema desde otra óptica. Pero me llama mucho la atención una cosa y voy más a la práctica. Digamos que en este momento estamos viviendo en Colombia un acercamiento a la realización del derecho humano y a través de programas como el programa del mínimo vital al agua en Bogotá, en Medellín y otros municipios que han venido adoptando la misma medida. Sin embargo, no existe una política a nivel nacional para seguir. Entonces, me pregunto cómo, digamos, la hipótesis que generas y el desarrollo de tu investigación va a llevar de alguna manera a aportar o dar, digamos, un indicador o va a llevar de pronto a buscar respuestas a cómo sería la mejor manera de implementar una política pública a nivel nacional, porque pues digamos que en parte yo de alguna otra manera me estoy haciendo la misma pregunta, claro. Y pues es lo que buscamos aportarle al país, o por lo menos digamos en la medida en que se implementa el derecho explícito al agua potable y al saneamiento, que pues tú dejas de pronto de lado un poco lo del tema del saneamiento, pero es tan o más importante que el tema del agua potable porque el agua es un ciclo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuál va a ser como esa aplicabilidad de la respuesta a la que vas a llegar en tu… Perfecto. 3 puntos ahí para poderte dar respuesta y ya desarrollo cada uno. Primero, de hecho no me parece una política adecuada el mínimo vital. Ahorita le señalo por qué, particularmente otorgar, como hoy se otorga unas cantidades mínimas, ya le señalo por qué. La segunda, se me fue, no, la segunda viene, bueno, más bien voy desarrollando esa y ya ahorita te planteo las… bueno, sí, en el tema del servicio de acueducto, no me refiero al tema del alcantarillado porque, digamos, lo doy como un presupuesto, pero ya desarrollo también porque en el tema de alcantarillado. Y tercero, ya desarrollo cómo sería esa aplicabilidad. Con relación a lo primero, ¿por qué no me parece adecuadas las políticas que hoy están adoptando los municipios en la que se garantiza cualquier cantidad? De hecho, es arbitraria, no hay un parámetro claro en los distintos municipios o en los distintos entes que lo hacen.
primero. Segundo, supones recursos de cada municipio. ¿Por qué lo puede hacer el municipio de Medellín? Porque tiene plata. ¿Por qué lo puede hacer el distrito de Bogotá? Por la misma razón. ¿Por qué no lo puede hacer el municipio de Peque? Por esa misma razón, porque no tiene. Entonces, ahí hay una restricción, porque estamos considerándolo a partir de recursos. Porque creo que no debería ser una cantidad determinada, particularmente porque, por ejemplo, y ahí voy a plantear el caso, en el distrito de Bogotá se otorgan hasta 6 metros cúbicos de agua mensuales por vivienda, a los estratos 1 y 2. En Medellín son 2.3, 2.5 metros cúbicos por persona que habita en cada inmueble. O sea, no hay una equivalencia. ¿Qué genera eso? En realidad lo que genera es, bueno, para las empresas prestadoras de servicios públicos, de hecho es la mejor solución, que el Estado otorgue agua gratuita a todas las personas. Es lo más rentable. De hecho, si yo fuera, bueno, gerente de una empresa de este tipo, apoyaría con todos mis recursos que se otorgue por esa vía, por la vía del otorgamiento de agua que asuma el Estado. ¿Por qué? Esa plata entra directamente al prestador. Ahí no hay ningún riesgo de tipo de cartera, no hay ningún riesgo de otro tipo. Lo más beneficiados son las empresas. Obviamente satisface para las personas, pero ¿por qué señalo que no debería ser así? Por dos razones. Lo primero, porque afecta la autonomía del individuo, y segundo, genera dependencia. ¿Por qué esas dos cosas? Lo primero es que en realidad estamos haciendo como con el que da limosna. Estamos satisfaciendo, o sea, le estamos dando agua, sí. ¿Garantizamos ese derecho? Sí, pero no les estamos creando capacidades para que ellos se terminen de desarrollar como personas capaces. O sea, ¿qué es el sentido ahí? Desarrollemos capacidades no solo para que satisfagan agua, de hecho ese es una de las consecuencias, pero para que satisfagan todo lo demás. Por una razón, hay una decisión trágica que es lo que uno genera cuando usted tiene una restricción presupuestaria, y pongo este caso. Usted tiene, como la señora del ejemplo, tiene 280.000 pesos mensuales para dedicar a cosas. Esa es su restricción presupuestaria. Usted tiene que dedicar a agua, a vestido, a vivienda, etcétera, a sus necesidades. ¿Qué va a empezar a determinar? ¿Cuáles son las prioridades? El agua yo la pondría como primera. De hecho, es muy usual que las personas pobres lo pongan así, las realmente pobres. De hecho, para ellos es más importante tener un bombillo prendido para que sepan que tienen recursos para tener ese bombillo y que tengan agua. Eso es fundamental para ellos. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezan esos consumos a ser rivales con otro? Entonces, eso significa que yo empiezo a sustituir cosas. Ya no puedo consumir tanta comida porque tengo que pagar agua. Tengo que empezar a hacer esas sustituciones. ¿Qué pasa si yo le doy agua a la persona? Él va a redistribuir esos recursos en otras necesidades, pero yo no solucioné definitivamente el problema y no solucioné el tema del agua. Por eso es que la propuesta va más allá. Esa es una dificultad práctica. De hecho, en términos de recursos es más económica de lo que hoy está, de lo que hoy existe para el tema de agua. Pero, ¿qué es lo que busco y qué es lo que pretendo? Muy relacionado con la pregunta del profesor Pablo, eso debería ir por otra vía. Generemos capacidades para muchas más cosas. ¿Por qué? Porque empoderamos a los individuos. Y hay un elemento básico en, Marta, nos vamos específicamente a la autonomía. O sea, tenemos que fomentar la autonomía individual. ¿Qué pasa cuando yo le doy agua a usted? Y supongamos que los municipios tengan recursos. ¿Quién es el que da el agua? El Estado. ¿A quién le debo yo el hecho de tener agua? Al Estado. Y eso genera una dependencia perniciosa por parte de las personas, en sentido netamente político, por poner un caso. ¿Qué pasa si el Estado cambia y dice, no, yo ya no me voy a hacer cargo de eso? De hecho, pone a la persona en una situación peor, porque él ya tenía una restricción presupuestaria que adecuó, ya no la va a tener. Y eso genera dependencia. Esa dependencia, digamos, es mi convicción, no se debe generar. O sea, yo fomento más y, digamos, ahí estoy más por la autonomía. Con relación ya al tema del servicio público domiciliario de alcantarillado, es de hecho porque hoy en la regulación actual va atado al acueducto. De hecho, como se establece el vertimiento, es la misma cantidad que ingresa por acueducto. Esa es la forma. Y eso lo que supone es un costo. En el caso que les planteaba de los 29.000 pesos, considere que es acueducto y alcantarillado. Digamos, en Medellín, si mal no recuerdo, para una persona de estrato 4 que paga el costo pleno del servicio, hay un cargo fijo de acueducto alcantarillado. En acueducto son 8.000 pesos, son 3.000 algo de pesos en alcantarillado. En Medellín, en alcantarillado son como 8.000 pesos y el cargo variable son alrededor de 1.000 pesos en acueducto
y creo que 700 pesos en alcantarillado. Eso ya lo multiplicamos, salvo los cargos fijos, por el valor del consumo, pero siempre va a estar atado. Y porque hay una norma regulatoria, la ley 142 prohíbe que usted pague el servicio de alcantarillado, particularmente saneamiento, eso es alcantarillado aseo, si no paga, tiene que pagarlo de manera conjunta con los otros, particularmente acueducto. Por eso, digamos, no lo traté como en un sentido independiente, pero totalmente de acuerdo de que, de hecho, de hecho, hoy normativamente usted no le puede otorgar servicio de acueducto si no tiene solucionada la alternativa al alcantarillado. Y por una razón práctica, pues, ¿qué vamos a hacer con esas aguas hervidas? El perjuicio para la comunidad es peor. Si le damos agua, pero no le damos una solución adecuada de alcantarillado. Sí. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos operativa la propuesta? Fue, digamos, ahí la respondí en la primera parte de fomentar las capacidades en ese escenario. Esa es la forma como lo veo. Creo que es mucho más retador para el Estado, porque es bueno, no nos vamos a centrar solamente en el tema de agua, es el fomento de capacidades en general. Una consecuencia es el agua. Eso supone en realidad políticas contra la pobreza. O sea, en últimas es, la situación de pobreza es muy grave, fomentemos capacidades para desarrollar, para que salgan las personas de la pobreza, pero no vemos cosas. No vemos cosas porque no vemos bienes ni servicios, porque generamos dependencia. Y la otra, en esta de hecho, es porque yo soy de un municipio muy pequeño, el municipio de Argelia, Antioquia, y en algunos casos cuando el Estado da cosas, las personas ya no tienen un incentivo para hacerse cargo de sí mismos, siempre van a esperar la ayuda del Estado. Y porque lo he vivido y lo he visto, eso no es una buena política. La política es, venga, fomentemos que la persona se haga responsable de sí y ayudemos a aquellas que no son capaces. En eso sí, ahí sí hay que dar. O sea, en aquellos casos donde no sea posible, ahí sí hay que dar. Y ahí sí totalmente claro, por la necesidad básica, y de hecho diría, no es lo que sea necesario para vivir, sino lo que esa persona valore como suyo para vivir dignamente. Eso es lo que tendría que asegurarle el Estado, y eso sí es tópico y es particular, y ese es el tercer argumento, creo que ahí ese era el que se me había olvidado. ¿Por qué no es una buena política un mínimo vital general? Porque es que eso supone que usted está agregando cantidades de utilidad. Eso supone que para usted todas las personas son iguales. La noción de capacidad parte es de todo lo contrario. Todas las personas somos absolutamente desiguales. No es la misma necesidad suya para satisfacer su necesidad básica de agua potable que la mía. Y eso supone un reconocimiento de capacidad. Es eso, que yo valoro por ser y hacer lo que quiero desarrollar, lo que me debería garantizar en ese caso el Estado. En un caso, por ejemplo, una persona que no puede desarrollar esa capacidad.